Creí que la amistad era sagrada, que los lazos forjados durante años de lucha y sueños compartidos eran inquebrantables, pero el día que me echaron de la empresa que yo mismo ayudé a construir, con sonrisas falsas y excusas baratas, comprendí que había vivido una mentira. Lo que no sabían es que su traición sería el combustible que encendería mi venganza más dulce. Si te gustan estas historias de superación y venganza, suscríbete al canal porque siempre compartimos relatos como este. Y no olvides comentar de qué ciudad nos estás viendo. Todo comenzó hace 8 años, cuando éramos 5 amigos universitarios con más sueños que dinero en los bolsillos. Yo había heredado una pequeña suma de mi abuela. No mucho, pero suficiente para dar el primer paso. Fue mi dinero el que pagó el primer local. Mi dinero el que compró los primeros equipos. Mi dinero el que mantuvo a flote nuestro negocio de consultoría tecnológica durante los primeros meses difíciles. Rodrigo, el carismático del grupo, se autoproclamó como el líder natural. Tenía esa habilidad para convencer a cualquiera de que sus ideas eran brillantes, aunque la mayoría del tiempo fueran variaciones de conceptos que yo había desarrollado. Andrés, el analista meticuloso, siempre respaldaba las decisiones de Rodrigo sin cuestionarlas. Miguel, nuestro especialista en marketing, era el alma de las fiestas, pero también el primero en desaparecer cuando el trabajo se ponía difícil. Y finalmente estaba Carmen, la única mujer del grupo, inteligente y calculadora, quien siempre parecía estar evaluando cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez. Durante los primeros 2 años, trabajamos día y noche. Yo era quien se quedaba hasta altas horas programando, diseñando sistemas, resolviendo problemas técnicos que los demás ni siquiera entendían. Mis noches se convirtieron en una sucesión interminable de código, café y la constante preocupación por mantener nuestro negocio a flote. Mientras ellos celebraban cada pequeño logro, yo ya estaba pensando en el siguiente desafío. El punto de inflexión llegó cuando conseguimos nuestro primer gran cliente, una empresa multinacional que necesitaba modernizar completamente su infraestructura tecnológica. El proyecto valía más dinero del que habíamos visto en toda nuestra existencia como empresa. Yo desarrollé la propuesta completa. Cada línea de código, cada solución innovadora llevaba mi sello. Pasé 3 meses sin dormir más de 4 horas diarias. Perdí peso. Mi novia me dejó porque nunca tenía tiempo para ella, pero estaba convencido de que todo valía la pena. La presentación fue un éxito rotundo. El cliente quedó impresionado no solo con nuestra propuesta técnica, sino también con la visión a largo plazo que yo había desarrollado. Firmamos el contrato y, por primera vez en años, pudimos respirar con tranquilidad financiera. Incluso hablamos de expandirnos, de contratar más personal, de abrir oficinas en otras ciudades, pero algo cambió después de ese éxito. Mis amigos comenzaron a comportarse de manera extraña. Las reuniones se volvieron más frecuentes, pero yo era excluido de varias de ellas. Cuando preguntaba, siempre tenían excusas. Eran temas administrativos, cosas de marketing que no te interesan, asuntos legales menores. Empecé a notar miradas cómplices entre ellos, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba al cuarto. La puñalada final llegó un viernes por la mañana. Llegué a la oficina como siempre, con mi café y listo para revisar el progreso del proyecto. Rodrigo me esperaba en la sala de reuniones, acompañado de los otros 3. La sonrisa en su rostro era la más falsa que había visto en mi vida. «Necesitamos hablar», dijo con una seriedad que no le conocía. «Hemos estado evaluando la dirección de la empresa, y creemos que es momento de hacer algunos cambios estructurales». Mi estómago se contrajo. Sabía que lo que venía no sería bueno, pero jamás imaginé la magnitud de su traición. «Mira», continuó Rodrigo, «todos reconocemos tu contribución técnica, pero sentimos que la empresa necesita un liderazgo más comercial, más orientado a las relaciones públicas y el crecimiento estratégico». Andrés intervino con su voz monótona. «Hemos consultado con abogados. Según nuestros estatutos, podemos reestructurar la empresa mediante votación mayoritaria. Lo siento, pero la decisión está tomada». Carmen, quien hasta ese momento había evitado mi mirada, finalmente habló.
Te vamos a comprar tu participación. Es una oferta justa, por encima del valor de mercado actual. El mundo se detuvo. Me quedé ahí, sentado, procesando la información. Mis mejores amigos, las personas en quienes había confiado ciegamente, me estaban echando de la empresa que yo había construido con mis propias manos y mi dinero. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Pregunté con una voz que no reconocía como mía. Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Mira, no es personal. Es solo que creemos que la empresa puede crecer más sin ciertas limitaciones técnicas. Limitaciones técnicas, repetí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi interior. ¿Te refieres a las limitaciones técnicas que han hecho posible cada centavo que han ganado? Rodrigo levantó la mano como si fuera a calmarme. Por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. La oferta está sobre la mesa. Puedes tomarla o podemos hacer esto de manera legal, pero el resultado será el mismo. Esa noche, solo en mi apartamento, con los documentos de compra-venta sobre la mesa, lloré por primera vez desde la muerte de mi abuela. No solo por el dinero o por la empresa, sino por la muerte de lo que creía que era una amistad verdadera. Había perdido no solo mi negocio, sino también mi fe en las personas. Firmé los papeles, no por resignación, sino porque sabía que esta no era mi última jugada. Era solo el final del primer acto. Con el dinero de la venta, más mis ahorros personales, tenía suficiente para comenzar de nuevo. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no confiaría en nadie más que en mí mismo. Esta vez, cada decisión, cada estrategia, cada éxito sería completamente mío. Me mudé a otra ciudad, alquilé un pequeño apartamento y convertí la habitación extra en mi oficina. Durante los primeros meses, trabajé completamente solo. Desarrollé una plataforma de software que revolucionaría la forma en que las empresas medianas gestionaban sus operaciones. No era solo una mejora incremental, era un cambio de paradigma completo. Las primeras semanas fueron brutales. Trabajaba 18 horas diarias. Sobrevivía a base de comida para llevar y cafeína. Mis únicos compañeros eran las líneas de código que crecían en mi pantalla y la rabia que me impulsaba a seguir adelante. Cada vez que sentía que me rendía, recordaba las sonrisas falsas de mis ex amigos y encontraba nuevas fuerzas para continuar. Al tercer mes, tenía un prototipo funcional. Al sexto mes, había conseguido mis primeros 3 clientes. Al año, mi plataforma estaba siendo utilizada por más de 50 empresas. Al segundo año, había contratado a un equipo de 15 personas y tenía una lista de espera de clientes que querían implementar mi solución. Pero el verdadero momento de satisfacción llegó cuando vi la primera nota en las noticias del sector. Mi antigua empresa, la que mis ex amigos habían salvado de mis limitaciones técnicas, había perdido su cliente principal. El mismo proyecto que yo había desarrollado había fallado estrepitosamente durante una actualización que ellos intentaron implementar sin entender completamente el código base. Continué monitoreando su situación sin que ellos lo supieran. Las noticias que llegaban eran cada vez más desalentadoras. Habían perdido otros 2 clientes importantes debido a fallas técnicas similares. Rodrigo había tenido que despedir a la mitad del personal. Carmen había dejado la empresa para buscar nuevas oportunidades. Miguel había regresado a trabajar como empleado en una agencia de publicidad pequeña. Mientras tanto, mi empresa crecía exponencialmente. Había abierto oficinas en 3 ciudades diferentes. Tenía más de 100 empleados, y mis ingresos anuales superaban por 10 veces lo que toda mi antigua empresa había facturado en su mejor año. Pero lo más importante era que había construido algo sólido, algo que nadie podría arrebatarme porque esta vez, cada pieza, cada decisión, cada línea de código, llevaba únicamente mi firma. El reconocimiento llegó de manera natural. Revistas especializadas comenzaron a hablar de mi empresa como uno de los casos de éxito más impresionantes del sector tecnológico. Me invitaron a conferencias. Universidades pedían que diera charlas sobre emprendimiento. Otros empresarios querían conocer mi historia, pero yo mantenía un perfil discreto, enfocado en el crecimiento sostenible de mi negocio.
Fue durante una de estas conferencias que volví a ver a Rodrigo. Estaba sentado en las últimas filas con una apariencia muy diferente a la que recordaba. Su traje ya no era el impecable conjunto de diseñador que solía usar. Ahora llevaba ropa que claramente había visto mejores días. Su cabello, antes perfectamente peinado, mostraba signos de estrés y había perdido el brillo de confianza que siempre lo había caracterizado. Nuestras miradas se cruzaron durante mi presentación. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: derrota y desesperación. Cuando terminé mi charla, él se acercó cautelosamente. «Increíble presentación», dijo con una voz que intentaba sonar casual pero que traicionaba su nerviosismo. «Realmente has logrado algo impresionante». «Gracias», respondí simplemente, sin mostrar emoción alguna. «Mira, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero me preguntaba si podríamos hablar. Quizás tomar un café, como en los viejos tiempos». Los viejos tiempos. La frase resonó en mi cabeza como una broma cruel. Los viejos tiempos cuando yo confiaba en él, cuando creía que éramos socios, cuando pensaba que mi éxito era también su éxito. «Estoy bastante ocupado», respondí, «pero puedes llamar a mi asistente si necesitas algo específico». Le entregué mi tarjeta de presentación y me alejé. Esa noche, solo en mi oficina, me permití sonreír por primera vez en mucho tiempo. No era una sonrisa de alegría, sino de satisfacción profunda. La rueda había comenzado a girar en la dirección correcta. Las siguientes semanas fueron interesantes. Rodrigo llamó múltiples veces, pero mi asistente tenía instrucciones claras de decir que no estaba disponible. Andrés apareció en las redes sociales, enviándome solicitudes de conexión que yo ignoraba sistemáticamente. Miguel intentó contactarme a través de conocidos mutuos, pero yo había construido cuidadosamente mi nueva vida sin incluir a nadie de mi pasado. Pero Carmen fue la más persistente. Había investigado mi nueva empresa, había leído cada artículo sobre mi éxito, y finalmente logró conseguir mi dirección de correo electrónico personal. Su mensaje era largo, lleno de disculpas y explicaciones sobre cómo había sido arrastrada por las decisiones de los demás, cómo siempre había reconocido mi talento, cómo se arrepentía de no haber defendido mi posición. No respondí. Cada mensaje no respondido era una pequeña venganza en sí misma. La situación llegó a su punto culminante un año después. Mi empresa había sido reconocida como la startup tecnológica más prometedora del país. Habíamos cerrado una ronda de inversión que nos valoraba en más de $50 millones. Los medios hablaban de mí como el genio tecnológico que revolucionó la gestión empresarial. Fue entonces cuando llegó la visita que había estado esperando, aunque nunca lo hubiera admitido. Era un martes por la tarde. Estaba en mi oficina, revisando los informes trimestrales, cuando mi asistente me anunció que había 4 personas en recepción que insistían en verme. No tenían cita, pero aseguraban que era urgente y que me conocían personalmente. «Déjalos pasar», dije, aunque ya sabía exactamente quiénes eran. Los 4 entraron a mi oficina con pasos vacilantes. Rodrigo encabezaba el grupo, seguido por Andrés, Miguel y Carmen. La diferencia en su apariencia era dramática. Rodrigo había perdido peso, su traje tenía arrugas y su legendaria confianza había desaparecido completamente. Andrés evitaba mi mirada. Sus manos temblaban ligeramente. Miguel parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5. Carmen, siempre tan calculadora, ahora mostraba signos evidentes de estrés en su rostro. «Hola», dijo Rodrigo con una voz que sonaba extraña viniendo de él. «Gracias por recibirnos». Me recosté en mi silla ejecutiva, una pieza de mobiliario que costaba más de lo que cualquiera de ellos ganaba en un mes, y los observé en silencio. El poder había cambiado de manos completamente, y todos lo sabíamos. «¿En qué puedo ayudarlos?», pregunté con una cortesía profesional que contrastaba deliberadamente con nuestra historia pasada. Carmen fue la primera en hablar. «Sabemos que cometimos errores, sabemos que te lastimamos, pero también sabemos que eres una persona justa, y esperamos que puedas darnos una oportunidad». «¿Una oportunidad para qué?», pregunté, aunque la respuesta era obvia. Andrés finalmente levantó la mirada.
Nuestra empresa quebró hace 3 meses. Perdimos todo. Rodrigo tuvo que vender su casa, yo estoy viviendo con mis padres. Miguel perdió su coche. Y yo, interrumpió Carmen. Yo tengo 2 hijos pequeños y no he podido encontrar trabajo en 6 meses. Nadie quiere contratarnos después de lo que pasó con nuestra empresa. Rodrigo tomó la palabra. Hemos venido a pedirte trabajo. Sabemos que no merecemos tu consideración, pero también sabemos que eres el único que puede ayudarnos. Tu empresa es la más exitosa del sector y nosotros tenemos experiencia. La ironía era deliciosa. Los mismos que me habían echado por ser una limitación técnica, ahora me suplicaban un empleo. Entiendo, dije lentamente. Pero debo preguntarles, ¿por qué debería contratarlos? ¿Qué pueden ofrecerme que no pueda conseguir con cualquier otro profesional del mercado? Miguel se adelantó. Conocemos tus métodos de trabajo, sabemos cómo piensas, cómo desarrollas proyectos. Podríamos integrarnos rápidamente a tu equipo. ¿Mis métodos de trabajo? Repetí. ¿Te refieres a esos métodos que consideraban limitaciones técnicas? El silencio que siguió fue incómodo. Sabían que había tocado el punto más doloroso de toda la situación. Carmen intentó suavizar la situación. Éramos jóvenes, inmaduros. Tomamos decisiones equivocadas por miedo, por inseguridad. Pero hemos aprendido. Hemos pagado por nuestros errores. Ciertamente han pagado, admití. Pero el pago de un error no garantiza que no se repita. Rodrigo desesperado dio un paso adelante. Por favor, sé que no tenemos derecho a pedir nada, pero te estamos suplicando. Nuestras familias dependen de esto. Estamos dispuestos a aceptar cualquier posición, cualquier salario. Solo necesitamos una oportunidad. Los observé durante un largo momento. Podía ver la desesperación en sus ojos. La humillación de tener que suplicar a alguien a quien habían traicionado era exactamente lo que había imaginado durante todos esos años de trabajo duro y noches sin dormir. Tienen razón en algo, dije finalmente. Soy una persona justa, y una persona justa siempre honra sus compromisos. Sus rostros se iluminaron ligeramente, pensando que había aceptado ayudarlos. El problema, continué, es que ustedes rompieron el único compromiso que realmente importaba, la lealtad entre socios. Cuando firmé mi salida de la empresa, no solo vendí mi participación, también compré una lección muy valiosa sobre la naturaleza humana. Pero, empezó Rodrigo. Déjame terminar, lo interrumpí. Construí esta empresa sobre la base de esa lección. Cada empleado que he contratado ha sido evaluado no solo por sus habilidades técnicas, sino por su carácter, su integridad, su capacidad de ser leal cuando las cosas se ponen difíciles. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al paisaje urbano. Mi oficina estaba en el piso más alto del edificio más moderno de la zona financiera. Ustedes me enseñaron que el éxito compartido no siempre fortalece las relaciones. A veces las corrompe. Me enseñaron que la verdadera fortaleza viene de la autosuficiencia, no de la dependencia de otros. Me volteé para enfrentarlos. Así que sí, soy una persona justa. Y es precisamente por eso que no puedo contratarlos. Sería injusto para mis empleados actuales, quienes han demostrado día a día su compromiso y lealtad. Sería injusto para mi empresa, que se ha construido sobre bases sólidas de confianza mutua. Pero necesitamos trabajo, murmuró Miguel. Tenemos familias. Entiendo sus necesidades, respondí. Pero sus necesidades no crean obligaciones de mi parte. Ustedes tuvieron la oportunidad de construir algo juntos conmigo, y eligieron destruirlo. Ahora deben vivir con las consecuencias de esa elección. Carmen, con lágrimas en los ojos, hizo un último intento. ¿No hay nada que podamos hacer? ¿Alguna forma de ganarnos tu perdón? El perdón, dije, es diferente a la confianza. Puedo perdonar lo que hicieron, pero no puedo confiar en que no lo vuelvan a hacer cuando les convenga. Rodrigo, quien había permanecido en silencio durante mi explicación, finalmente habló. ¿Entonces esto es todo? ¿5 años de amistad no significan nada? 5 años de amistad significaban todo para mí, respondí. Tanto que estaba dispuesto a sacrificar mi dinero, mi tiempo, mi salud,
mi relación sentimental, todo por hacer crecer nuestro sueño compartido. Pero ustedes me enseñaron que para ustedes, esos 5 años valían menos que una oportunidad de ganar más dinero sin mí. Cometimos un error, insistió Andrés. Un error grave, lo admitimos, pero todos merecemos una segunda oportunidad. Ustedes tuvieron su segunda oportunidad, repliqué. La tuvieron cuando decidieron continuar la empresa sin mí. La tuvieron cuando eligieron ignorar mis aportes técnicos. La tuvieron cuando creyeron que podían mantener el éxito sin la persona que lo había hecho posible. Me dirigí hacia la puerta de mi oficina, indicando que la conversación había terminado. Les deseo lo mejor en sus búsquedas de empleo, dije mientras abría la puerta. Estoy seguro de que encontrarán oportunidades acordes a sus habilidades y experiencia. Salieron de mi oficina en silencio, derrotados. Rodrigo fue el último en irse, deteniéndose en el umbral para mirarme una última vez. Espero que algún día puedas encontrar en tu corazón la capacidad de perdonar realmente, dijo. Ya los he perdonado, respondí. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa repetir los mismos errores. Cerré la puerta y regresé a mi escritorio. Por la ventana, pude verlos salir del edificio, sus figuras pequeñas desapareciendo entre la multitud de la ciudad. Esa noche, solo en mi oficina, reflexioné sobre lo que había ocurrido. No sentía alegría por su sufrimiento, pero tampoco sentía culpa por mi decisión. Había construido mi nueva vida sobre principios sólidos, y mantener esos principios era más importante que cualquier sentimiento de nostalgia o compasión mal entendida. Al día siguiente recibí un mensaje de texto de Carmen. Gracias por recibirnos. Entendemos tu decisión. Solo queremos que sepas que siempre admiramos tu talento y tu dedicación. Ojalá hubiéramos sido lo suficientemente maduros para valorarlo cuando lo teníamos. No respondí, pero guardé el mensaje. No como un trofeo de victoria, sino como un recordatorio de que las decisiones que tomamos en los momentos cruciales definen quiénes somos realmente. 6 meses después, mi empresa fue adquirida por una corporación internacional por una suma que superaba los $200 millones. Mantuve mi posición como CEO y recibí acciones que me convirtieron en multimillonario antes de cumplir los 35 años. Nunca más volví a saber de mis examigos directamente, pero ocasionalmente llegaban noticias a través de conocidos mutuos. Rodrigo había conseguido trabajo como vendedor en una empresa de tecnología pequeña. Andrés trabajaba como consultor independiente, ganando una fracción de lo que solía ganar. Miguel había abierto una pequeña agencia de publicidad que apenas le daba para sobrevivir. Carmen había encontrado trabajo en una empresa mediana, pero su salario era menor del que tenía cuando trabajábamos juntos. No sentía satisfacción por sus dificultades, pero tampoco compasión. Habían hecho su elección, y yo había hecho la mía. La diferencia era que mi elección había sido construir algo sólido y duradero, mientras que la de ellos había sido tomar el camino aparentemente fácil del beneficio inmediato. Años después, cuando doy conferencias sobre emprendimiento y liderazgo, siempre incluyo una sección sobre la importancia de los valores fundamentales en los negocios. Hablo sobre cómo las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando definen nuestro carácter, y cómo el carácter, a su vez, determina nuestro destino a largo plazo. Nunca menciono nombres específicos, pero siempre cuento la historia de un grupo de emprendedores que eligieron el éxito a corto plazo sobre la integridad a largo plazo, y cómo esa decisión finalmente los llevó a la ruina. También cuento la historia de cómo esa traición se convirtió en el combustible que alimentó el éxito más grande de mi vida. Algunos en la audiencia me preguntan si alguna vez me arrepiento de no haber dado a mis ex-socios una segunda oportunidad. Mi respuesta siempre es la misma. El arrepentimiento viene de no actuar de acuerdo con nuestros valores. Yo actué exactamente de acuerdo con los míos. La verdad es que aquella traición, aunque dolorosa, fue el regalo más valioso que me dieron. Me enseñó a confiar en mi propia visión, a no depender de otros para mi éxito, a construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la lealtad genuina. Me enseñó que el éxito verdadero no se mide solo en términos financieros, sino en la capacidad de mantener la integridad personal
incluso cuando es difícil. Hoy, cuando miro por la ventana de mi oficina en el edificio más alto de la ciudad, no veo solo un paisaje urbano, veo el resultado de decisiones tomadas con principios sólidos, de noches sin dormir invertidas en algo que valía la pena, de la determinación de no permitir que la traición de otros definiera mi futuro. Mis ex amigos me traicionaron sonriendo, pensando que habían hecho la jugada perfecta, pero al final, su traición solo sirvió para revelar quién era realmente cada uno de nosotros. Ellos revelaron ser personas dispuestas a sacrificar la lealtad por el beneficio inmediato. Yo revelé ser alguien capaz de convertir la traición en combustible para el éxito. Cuando vinieron a suplicarme que les firmara un contrato, no lo hicieron porque me respetaran o porque reconocieran mi valor. Lo hicieron porque estaban desesperados, y la desesperación no es una base sólida para construir relaciones profesionales duraderas. La venganza más dulce no fue rechazar su petición de trabajo. La venganza más dulce fue haberme convertido en la persona que ellos necesitaban, pero que ya no merecían. La venganza más dulce fue haber construido algo tan grande y exitoso, que su traición pareciera, en retrospectiva, el error más costoso de sus vidas. Pero más que venganza, fue justicia. Justicia para conmigo mismo, para mi trabajo, para mi visión, para todo lo que había sacrificado por un sueño que creía compartido. Justicia para los empleados que ahora trabajan en mi empresa y que saben que su lealtad y dedicación serán valoradas y recompensadas. Y justicia para el futuro, porque cada decisión que tomamos basada en principios sólidos crea un mundo un poco mejor para todos.